Que tenga un muy feliz día, doctora. En esta ocasión, mi compañera y yo vamos a hablarle acerca de el tema 58 del seminario, que es la otitis externa y la otitis media. Vamos a comenzar con los nombres de los integrantes, los cuales son Yanes Canales, Telma Suyapa y Celaya García Zaira Meren, mi persona. En este seminario abarcaremos tanto como la otitis media como la otitis externa, detallando desde sus características etiológicas, epidemiológicas, patogénicas, clínicas, hasta sus características de manejo. La otitis media es mucho más común en los infantes. Esta se relaciona con la disfunción de la trompa de Eustaquio y hay muchas bacterias que están asociadas a esta patología, pero principalmente la Streptococcus pneumoniae y los Haemophilus influenzae. La otitis externa, por otro lado, se asocia con la humedad, a veces traumatismos pueden causarla, pero su patógeno principal son las Pseudomonas aeruginosa, pudiendo generar formas graves en el paciente como los diabéticos, que son mucho más propensos. Continuando con los objetivos, tenemos el objetivo general, el cual es analizar de forma exhaustiva y estructurada la otitis media y la otitis externa, detallando sus características etiológicas, epidemiológicas, patogénicas, clínicas y las bases de su diagnóstico de laboratorio, así como también las estrategias de manejo terapéutico y preventivo. Por otro lado, tenemos también los objetivos específicos, en los cuales tenemos que analizar las pruebas de laboratorio, la etiología y la patogenia de la otitis media, correlacionando los hallazgos de laboratorio clave con la difusión de la trompa de Eustaquio, y describir también las estrategias de manejo médico, quirúrgico y también para sus distintas clasificaciones. El otro objetivo es describir el agente causal de la otitis externa, el cual suele ser las Pseudomonas aeruginosas, e identificar los estudios de gabinete que confirman la otitis externa maligna en pacientes con factores de susceptibilidad, como la diabetes mellitus, para diferenciar el abordaje de diagnóstico y el tratamiento tópico o sistémico para evitar complicaciones. Continuamos hablando un poco acerca de la anatomía del oído. Este, como bien sabemos, se divide en oído interno, oído medio y oído externo. Abarcaremos cada una de sus partes de forma individual. El oído externo está conformado por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, que casi siempre está protegido por el cerumen, que es el que muchas personas suelen retirar, pero esto suele ser más perjudicial que benigno. La membrana timpánica, y sabemos que hay muchas alteraciones de la barrera protectora del conducto, por humedad o trauma, y esto favorece a la otitis externa. Continuamos hablando acerca del oído medio. Este contiene la cadena de huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo, que amplifican el sonido. Se comunica con la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio, que ventila y equilibra presiones. La disfunción de esta trompa, al obstruirse, es el mecanismo central de la otitis media, ya que facilita la acumulación de líquido y ascenso de microorganismos. Estas son las dos partes principales que vamos a abordar en esta ocasión. Tenemos también al oído interno, el cual, aunque no lo vamos a abordar tan abiertamente para esas patologías, es muy importante puesto que contiene la cóclea, la que está encargada de la audición, y el sistema vestibular, el que está encargado del equilibrio. Las infecciones severas de las otras partes pueden extenderse y comprometerlo, causando trastornos auditivos o de equilibrio. Esto quiere decir que muchas veces las infecciones de alguna de las dos partes que mencionamos anteriormente pueden causar traumatismos o daños en esta sección del oído. Muy bien, pero ¿qué es la otitis? Las otitis son las infecciones e inflamaciones del oído más comunes. Estas son las más frecuentes en el aparato auditivo. Son alteraciones que pueden ser causadas por bacterias, virus u hongos. También pueden afectar regiones anatómicas del oído. Según el sitio comprometido, las más comunes son la otitis externa, las cuales afectan el conducto auditivo externo, y la otitis media, la cual compromete el oído medio. Ambas suelen ser entidades muy dolorosas, presentan inflamación, sensación de oído tapado, secreción y en algunos casos pueden alterar permanentemente la audición. ¿Y qué hay de la otalgia? ¿Es lo mismo? Pues no. El dolor del oído constituye uno de los síntomas más frecuentes en las enfermedades del sistema auditivo y puede presentarse en personas de cualquier edad, aunque específicamente es más común durante la infancia, cuando los menores no tienen tanto cuidado, por así decirlo, en estas zonas. El término de otalgia se utiliza para describir el dolor localizado en el oído.
el cual puede variar desde una molestia leve hasta un dolor intenso y pulsátil. Este síntoma puede originarse directamente en la estructura del oído, como ocurre en los procesos inflamatorios e infecciosos, pero también puede provenir de estructuras cercanas, las cuales comparten la misma inervación sensitiva. La otalgia suele ser uno de los principales motivos de consulta en otologías. Vamos a entrar de lleno con la otitis media y la otitis externa. Las infecciones del oído son patologías frecuentes en la práctica clínica y se clasifican principalmente en la otitis media, la cual afecta al oído medio, como ya mencionamos, y la otitis externa, la cual afecta el conducto auditivo externo. Ambas enfermedades poseen diferencias importantes, tanto en su etiología como en sus manifestaciones clínicas, tratamiento, diagnóstico y su patogenia. La otitis media predomina en los niños pequeños debido a la inmadurez de la trompa de Eustaquio, mientras que la otitis externa suele relacionarse con la humedad excesiva, traumatismos y del conducto auditivo. Aunque suene raro, muchas veces traumatismos pueden ser factores que permiten que una otitis externa se desarrolle con mayor facilidad. Desarrollando el punto de la descripción de la gente. Como ya mencionábamos, existen diferencias importantes entre la otitis media y la otitis externa. Una de estas es el patógeno principal que causa cada una. Por ejemplo, los agentes causales de la otitis media pueden variar según la edad del paciente y el tipo de la infección. En los menores de 3 meses, los microorganismos más comunes son el Streptococcus pneumoniae, todos los estreptococos del grupo B, los estafilococos áureos, las pseudomonas aeruginosas y bacterias entéricas gram negativas. Y en personas mayores de 3 meses, los agentes predominantes y los que más conocemos son el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. Estos son los que caracterizan y diferencian a la otitis media. Por otro lado, tenemos a la otitis externa, que ya mencionamos que tiene unos patógenos muy distintos. La otitis externa suele estar causada por bacilos gram negativos, como las Pseudomonas proteus, u hongos como el Aspergillus, a los cuales ya veremos más adelante en un caso clínico. Y estos proliferan cuando hay un exceso de humedad. Por ejemplo, las pseudomonas aeruginosas, que son las que podemos ver en esta imagen, es un bacilo gram negativo, aeróbico, móvil y es móvil por medio de un flagelo. También podemos resaltar que se tiene forma de bastón. Este es un microorganismo oblicuo que se encuentra en el suelo del agua, las plantas y en ambientes húmedos, incluyendo el cuerpo humano, donde puede colonizar la piel y los sitios sin causar enfermedad en condiciones normales. Es un patógeno oportunista con una gran capacidad de adaptación metabólica, capaz de utilizar múltiples compuestos orgánicos y sobrevivir en condiciones adversas. Esto quiere decir que se puede adaptar muy fácil a entornos donde no haya tantas posibilidades para un patógeno común sobrevivir, este eh, se desarrolla con mayor facilidad. Este presenta diversos factores de virulencia, como las endotoxinas, exotoxinas, y así como una estructura que favorecen a la adhesión y la evasión del sistema inmunitario, lo que contribuye al desarrollo de infecciones y huéspedes susceptibles. Además, se caracteriza por su resistencia a múltiples antimicrobianos y su capacidad para sobrevivir en condiciones ambientales variadas y extremas, lo que convierte a este en un agente muy peligroso para infecciones oportunistas y es mucho más frecuente. Hablando acerca de la historia de la enfermedad, tenemos que la otitis media se divide de forma convencional en aguda, crónica y serosa. Esta también es llamada secretora. La otitis media aguda es causada predominantemente por bacterias y frecuentemente surge como una complicación de una enfermedad viral aguda de las vías respiratorias. Un tratamiento insuficiente puede llevar a que esta infección avance hacia estructuras cercanas como las células de aire mastoides, causando una mastoiditis. O puede resultar en la perforación y el drenaje espontáneo a través de la membrana timpánica. La otitis media crónica habitualmente es el resultado de infecciones agudas que no se resolvieron apropiadamente, debido a un manejo terapéutico deficiente en la etapa aguda o a factores propios del hospedero que mantienen la inflamación. Algunos de estos pueden ser la disfunción persistente de la trompa de Eustaquio por causas alérgicas o anatómicas, o incluso en condiciones que propician la inmunodeficiencia.
Por otro lado, la otitis media serosa puede considerarse una manifestación crónica de la otitis media o una inflamación que tiende a la cronicidad y que está ligada a procesos alérgicos. Suele existir líquido en el oído medio sin infección alguna. Por otro lado, en la otitis externa encontramos unas cuantas diferencias, puesto que frecuentemente hay antecedentes de exposición al agua. Esto suele surgir en casos de natación, en la otitis externa aguda o oído de nadador. Puede también ser por los traumatismos causados por un rascado o el uso de hisopos de algodón. Las bacterias a menudo se encuentran en la otitis externa leve, en nadadores. Estas condiciones favorecen a las alteraciones de la barrera protectora del conducto auditivo y a la proliferación de muchos microorganismos que viven en ambientes húmedos. En la epidemiología y la distribución de la otitis externa, podemos saber que la otitis externa maligna es común en las personas con inmunodeficiencia, como la diabetes mellitus. Se manifiesta inicialmente por secreciones persistentes y fétidas en el oído, lo cual significa mal olor, granulaciones en el conducto auditivo y otalgia profunda. En casos avanzados, la parálisis progresiva de los pares craneales, eh, como son el nervio abducens, el nervio facial, el nervio glosofaringeo, el vago, el accesorio y el hipogloso. Esto puede generar una otitis externa invasora en diabéticos. En la epidemiología y distribución de la otitis media, podemos saber que este es más frecuente y ocurre mucho más a menudo en los pacientes lactantes, los cuales abarcan desde los 6 a los 18 meses de edad, y más tarde disminuye su frecuencia conforme se establece la permeabilidad de la trompa de Eustaquio. Es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes en la infancia. Se estima que aproximadamente el 80% de los niños experimenta en este lapso de tiempo al menos un episodio antes de cumplir los 6 años. La incidencia aumenta durante los meses de invierno, coincidiendo con la prevalencia de infecciones respiratorias virales. Hablemos acerca del reservorio. En la otitis media tenemos como único y exclusivo reservorio al ser humano. Estas bacterias forman parte de la microbiota o flora normal de nuestras vías respiratorias. El sitio principal de colonización y reservorio es la nasofaringe y la orofaringe, donde las bacterias pueden permanecer de forma asintomática en portadores sanos, principalmente en niños y adultos que conviven con ellos. No existen reservorios animales o ambientales significativos para los patógenos principales de la otitis media. Solamente conocemos el reservorio humano. Por otro lado, en la otitis externa tenemos a las Pseudomonas aeruginosa, el cual es un microorganismo ubicuo que se encuentra en el suelo, el agua, las plantas, medios ambientes húmedos, incluyendo el cuerpo humano, donde puede colonizar la piel, y también en otros sitios sin causar unas enfermedades en condiciones normales. Periodo de incubación. Por lo general, en la otitis media no hay un periodo de incubación fijo como una intoxicación alimentaria, sino que depende de una infección viral previa. El periodo de incubación es variable y difícil de precisar, ya que la infección bacteriana suele ser secundaria. Generalmente ocurre entre 1 a 5 días tras el inicio de los síntomas de una infección viral en las vías respiratorias altas, el cual puede ser un resfriado común, una faringoamigdalitis, una o lo que conocemos como catarro. Eh, Esto sucede cuando la trompa de Eustaquio se inflama y permite la entrada de bacterias al canal auditivo. El periodo de incubación de la otitis externa. Este es bastante variable y depende de los factores como el hospedero, el ambiente y especialmente de la humedad. Este daño previo del conducto auditivo puede favorecer la proliferación bacteriana y micótica. Periodo de transmisibilidad. Vamos a hablar del periodo de transmisibilidad de la otitis media y de la otitis externa. En la otitis media, bien sabemos que eso no es una enfermedad que se contagie de un oído a otro. En muchas literaturas esto se explica como la transmisibilidad enfocándose en sus agentes, como son las bacterias. La otitis media como tal ya dijimos que no es contagiosa. Sin embargo, las bacterias que la causan, que son tanto el Streptococcus pneumoniae como el
Haemophilus influenzae se transmiten de persona a persona a través de secreciones respiratorias, los cuales pueden ser gotas de saliva. Mientras el microorganismo esté presente en la nasofaringe, el periodo de transmisibilidad de estos agentes puede durar mientras persista en el estado del portador, el cual puede reducirse de 24 a 48 horas tras iniciar el tratamiento antibiótico adecuado. Por otro lado, la otitis media no es una enfermedad transmisible la otitis externa no es una enfermedad transmisible de persona a persona, eh, ya que generalmente resulta de la proliferación de microorganismos oportunistas en el conducto auditivo externo bajo condiciones favorables, como ya mencionamos, que es la humedad y características del hospedero. Mecanismo de transmisión. En la otitis media sabemos que la ruta principal que toman las bacterias es penetrar en el oído medio desde la nasofaringe, a través de la trompa de Eustaquio. El proceso físico se produce por la presión negativa que se genera en el oído medio cuando falla la ventilación. Esta presión permite la entrada de bacterias potencialmente patógenas hacia la cavidad. La transmisión entre personas nos menciona que los agentes causales, los cuales son las bacterias, se transmiten de persona a persona a través de secreciones respiratorias, que ya aclaramos que pueden ser gotitas de saliva. Eh, Principalmente vemos que este texto especifica que la otitis media como tal no se transmite de un oído a otro, sino que lo que se transmite son los microorganismos que la originan y la causan. También vamos a hablar acerca de la otitis externa, en la cual frecuentemente tenemos antecedentes de exposición reciente al agua, como en el caso de la otitis externa aguda u oído de nadador, la que ya habíamos mencionado previamente. La humedad y el daño de este mecanismo facilitan la proliferación de las bacterias y permite que colonicen el conducto auditivo externo. La susceptibilidad del huésped. Centrándonos en la otitis media, sabemos que la falta de rigidez de la pared de la trompa es común en la lactancia en los primeros años de la infancia, y esta mejora con la edad. Esto puede explicar en parte por qué ocurre la otitis media más a menudo en los lactantes de 6 a 18 meses. Esto disminuye con el tiempo a medida va aumentando la permeabilidad de la trompa de Eustaquio. Otros factores que pueden comprometer la función incluyen las anomalías anatómicas, la hipertrofia de los tejidos y la cicatrización, y también la disfunción muscular relacionada con el paladar hendido. La susceptibilidad del huésped en la otitis externa nos habla de que esta persiste más en los pacientes diabéticos o con mala respuesta inmunitaria, es decir, los pacientes inmunocomprometidos. Puede evolucionar hasta la osteomielitis de la base del cráneo, con frecuencia denominada otitis externa maligna. Los estados de inmunosupresión aumentan el riesgo de infecciones oportunistas por microorganismos como las Pseudomonas aeruginosa. Esto es todo por mi parte. La dejo con mi compañera Telma. Mi nombre es Telma Suya Payanes y a continuación explicaré lo que es la otitis media y otitis externa, empezando por la patología y patogenia. La otitis media tenemos que la trompa de Eustaquio realiza lo que son 3 funciones. ¿Cuáles son esas 3 funciones? Pues son ventilación, protección y eliminación de secreciones a través de transporte mucociliar. Entonces, ¿qué ocurre en la infección? Cuando una persona tiene gripe, infección respiratoria o alergia, la trompa puede inflamarse y producir edema, es decir, hinchazón. Esa inflamación hace que la trompa funcione mal, especialmente en la ventilación, que es la función más importante porque mantiene equilibrada la presión del oído medio. Al perderse la ventilación, el oxígeno que está dentro del oído medio se absorbe y se genera presión negativa. Esa presión hace que funcione como un efecto de succión que facilita que bacterias de la nasofaringe entren en el oído medio. Además, como las secreciones no pueden lo que es drenarse correctamente, las bacterias se quedan lo que es atrapadas. Se pueden multiplicar y luego se van a producir a lo que es la infección que le llamamos otitis media. Por eso muchas otitis aparecen después de una gripe o de un resfriado. Luego tenemos la patología patogenia de la que es la otitis externa. La osteomielitis causada generalmente por pseudomonas
comienza en el suelo del conducto auditivo y se puede extender en el suelo de la fosa media de la lámina cuadriláteral del esfenoide e incluso en la base de la mitad contralateral del cráneo. En algunos casos graves de otitis externa, especialmente cuando la infección no se controla, puede aparecer osteomielitis. ¿Qué es eso? Pues es una infección del hueso, que la bacteria más relacionada es Pseudomonas, que es un microorganismo con gran capacidad invasiva que incluso puede tener factores de virulencia que les permite diseminarse fácilmente. La infección va a iniciar en el suelo del conducto auditivo externo y puede extenderse progresivamente hacia estructuras óseas cercanas de la base del cráneo. Esto ocurre porque la bacteria invade los tejidos del hueso, va a favorecer lo que es la propagación de la infección y por eso es importante tratar tempranamente las infecciones del oído externo y así pues evitar esas complicaciones. Luego tenemos el cuadro clínico de otitis externa y otitis media. Tenemos lo que son las manifestaciones, descripción y hallazgos clínicos. Entre las manifestaciones de la otitis externa tenemos otalgia, que este es el síntoma principal con el que se manifiesta la infección. Tenemos plurito, que es la sensación de picazón que acompaña frecuentemente lo que es al dolor. Tenemos exudado purulento, que es la que se presenta frecuentemente en secreción de pus. También tenemos eritema, que es la exploración que revela enrojecimiento de la piel del meato auditivo. Luego tenemos edema, que es el movimiento del pabellón auricular que suele causar dolor intenso. Entre la otitis media tenemos lo que son, entre las manifestaciones tenemos exploración otoscópica, que esta pues tiende a tener abombamiento de la membrana timpánica, también tiene reducción en la movilidad y la pérdida de las referencias anatómicas que son habituales por presencia de líquidos y células inflamatorias bajo presión. Entre la manifestación tenemos que da fiebre, también irritabilidad y dolor agudo. También tenemos meningitis, que la membrana timpánica sufre inflamación aguda con aparición de ampollas en su superficie externa. Luego tenemos el diagnóstico de laboratorio de otitis media y también de otitis externa. Continuando con la otitis media, tenemos que la prueba de función se realiza una timpanometría para ver qué tan bien se mueve, pero también sirve para confirmar si hay líquido atrapado. Por ejemplo, la famosa frase del estándar de oro, por decir así, sería como el más preciso, que es la aspiración con agua estéril directamente a través de la membrana timpanocentesis. A la muestra obtenida se le realizan dos estudios. Uno es la tinción GRAN, que permite observar rápidamente las bacterias al microscopio, y el cultivo, que identifica exactamente el microorganismo causante de la infección. También van a existir limitaciones diagnósticas, ya que los cultivos tomados del conducto auditivo externo pueden contaminarse con bacterias normales de la piel, y los cultivos de la nariz o garganta no permiten asegurar que bacterias se encuentran realmente en el oído medio. Por eso es la timpanocentesis, que es el método más preciso para confirmar el agente causal, ya que de lo contrario estaríamos como un entre sí o un entre no, de no saber diferenciar. Luego tenemos lo que es en la parte externa de la otitis externa, el diagnóstico se confirma al demostrar una erosión ósea en el granma con radionuclidos, que esto que va a permitir lo que es evaluar la extensión de la infección y también confirmar compromisos óseos. Entre los hallazgos clínicos tenemos lo que es eritema, edema doloroso, secreción purulenta. Todos estos signos son características de una infección en el conducto auditivo externo. Cuando se sospecha complicaciones o ya puede ser extensiones de la infección, se realizan estudios de imagen como la tomografía computarizada. También tenemos un gammagrama que serían con radionuclidos. Estos permiten identificar erosión ósea y valorar hasta dónde se ha diseminado la infección, especialmente si existe compromiso del hueso. Por ejemplo, la presencia de erosión ósea indica una infección más agresiva y también puede ser avanzada. Luego tenemos lo que es
el diagnóstico diferencial ya sea de la otitis media y de la otitis externa. La otitis media puede diferenciarse según la duración de la enfermedad y también los síntomas que presenta el paciente. Por ejemplo, en la diapositiva nos dice que diferenciar la otitis media de otras condiciones sería basada en la cronosidad y los síntomas específicos, por ejemplo, el tipo de otitis media aguda, que esta se va a diferenciar por la presencia de dolor intenso o que se llamaría otalia. También tiene fiebre o irritabilidad, por ejemplo, la otitis serosa también es que es secretora, se caracteriza por una secreción viscosa que no es purulenta. La secreción así generalmente no tiene síntomas activos de infección, pero además puede asociarse a procesos alérgicos. En cambio, la otitis media crónica aparece cuando las infecciones agudas no se resuelven de una manera adecuada, van a provocar daño progresivo en lo que son las estructuras del oído y van a aumentar el riesgo de la pérdida auditiva. Y también deben diferenciarse a otras afecciones como la meningitis, donde aparecen lo que son ampollas de la membrana timpánica y alteraciones anatómicas. También pueden ser funcionales, como la atresia del conducto auditivo y la otosclerosis o el paladar hendido. Por eso es importante identificar el tipo de otitis, ya que cada una tiene manejo y pronóstico diferente. Luego, en la externa dice que la otitis media aguda se mueve en forma normal con el estetoscopio neumático. La movilidad timpánica conservada va a ayudar a diferenciar infecciones del oído externo y del oído medio, es decir, de ambas. Luego tenemos lo que es el tratamiento. Tenemos en la otitis media intervenciones quirúrgicas. Estas intervenciones quirúrgicas también va a incluir timpanoplastía, va a incluir estapedoctomía, reparación de atresia, drenaje y ventilación, tubo de timpanostomía, soporte externo y auxiliares auditivos. El tratamiento de la otitis media depende del tipo de daño y también de complicaciones presentes. Por ejemplo, en las pérdidas auditivas conductivas, las intervenciones quirúrgicas suelen tener buenos resultados. Una de las cirugías es la timpanoplastía, que se realiza para cerrar perforaciones de la membrana timpánica. También está la estapedectomía, que utiliza en pacientes con otoesclerosis, o la reparación también ya sea de atresia, que esto lo que va a hacer es que va a corregir esas malformaciones del conducto auditivo externo. Cuando existe acumulación de líquido en el oído medio, se puede colocar tubos de timpanostomía para favorecer el drenaje y recuperación de la audición rápidamente. Además, los auxiliares auditivos representan una alternativa efectiva, que esto les va a servir para mejorar la capacidad auditiva en muchos pacientes. Sin embargo, las pérdidas auditivas sensoriales suelen ser más difíciles de tratar en comparación a las conductivas. Por eso, el tratamiento debe adaptarse según la causa y el tipo de pérdida auditiva que presenta el paciente. Hablando de lo que es el diagnóstico diferencial externo, vamos a tener lo que es elemento fundamental del tratamiento de la otitis externa, pues que es proteger el oído de la humedad y también evitar una lesión mecánica mayor por rascado. En el caso de la otitis externa aguda, suele ser útil la acidificación con un secante. Tratamiento de otitis externa maligna debe administrarse un antibiótico con acción contra pseudomonas que se utiliza por varios meses. Se necesita tratamiento intravenoso como de 200 a 400 miligramos de ciprofloxacina cada 12 horas, pero algunos sujetos escogidos pueden tratarse con ciprofloxacina oral de 500 a 1000 miligramos cada 12 horas, que han demostrado eficacia contra muchas de las cepas de pseudomonas. El descubrimiento operatorio de hueso infectado se reserva para casos de deterioro a pesar de las medidas médicas. Y a continuación vamos a presentar un video de cómo es una timpanotomia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Aldo Belodi, otorrinolaringologista, e estarei trazendo aqui a realização de um procedimento cirúrgico conhecido como timpanotomia para colocação de tubo de ventilação, ou popularmente conhecido como carretel. Tá? Após a limpeza do canal, conhecido como conduto auditivo externo, né, nós vamos proceder com
um pequeno estilete e realizar uma incisão linear, né, na membrana do tímpano que vocês estão vendo. Ó. É uma pequena incisão, bem delicada, tá certo? Onde nós já teremos acesso à orelha média e agora com aspirador, delicadamente, nós vamos aspirar o conteúdo, né, de dentro da orelha. Vocês podem ver algumas bolhas, né, de ar e secreção. Posteriormente, vocês já estão vendo aqui o tubo de ventilação, tá? Azulzinho. Ele é confeccionado de vários materiais. Este especificamente é de silicone, tá? E aí com pequena ponteirinha, né, um estilete, nós vamos posicioná-lo naquela incisão para que ele se mantenha aí num período geralmente que dura entre 4 e 6 meses. Como vocês podem ver, é um procedimento rápido, né, realizado sob anestesia em nível hospitalar. Né? Nós temos alta do doente no mesmo dia, né, facilitando aí a sua recuperação em casa, geralmente pouco doloroso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Com certeza estaremos trazendo mais conteúdo de cirurgias para vocês. Obrigado. Seguidamente tenemos lo que son las complicaciones. La otitis media, si la infección progresa o se trata de manera inadecuada, las siguientes consecuencias son extensiones a estructuras cercanas, infección de la celdilla mastoides o mastoiditis, daño estructural, que sería perforación de la membrana timpánica con drenaje espontáneo. También está la afección al sistema nervioso central, es decir, extensión de la infección hacia el cerebro o a áreas que son circundantes, o secuelas auditivas y destrucción progresiva de lo que son las estructuras del oído medio, y el riesgo significativo de la pérdida permanente de la audición. En lo que es la otitis externa, tenemos que persistentemente en pacientes diabéticos o con una mala respuesta inmunitaria puede evolucionar a osteomielitis de la base del cráneo, con frecuencia denominada otitis externa maligna. La osteomielitis, causada generalmente por pseudomonas, comienza en el suelo del conducto auditivo y se puede extender al suelo de la fosa media de la lámina cuadrilátera del esfenoide, incluso en la base de la mitad contralateral del cráneo. Esta forma invasiva puede progresar a infecciones extensas del tejido, ya sean tejidos blandos y estructuras óseas con riesgo de diseminación y agravamiento del cuadro clínico si no se trata de forma oportuna. Tenemos la prevención y control de la otitis media y de la otitis externa. En la otitis media, un tratamiento médico temprano, uso de antibióticos, colocación de tubos, timpanostomía, para ventilar lo que es el oído medio, si el derrame dura no más 12 semanas o más. También tenemos protección ambiental y laboral, que es evitar las exposiciones a ruidos peligrosos. En la educación, que esto vendría siendo como una vigilancia farmacológica, un monitoreo estricto de las concentraciones séricas máxima y también mínima. Cuando se usan aminoglucósidos para evitar sordera o pérdida de la función vestibular. También en la protección ambiental y laboral tenemos el uso de regular los tapones para los oídos u orejas con el líquido en ambientes con ruido intenso, evitar la exposición a esos ruidos que son tan peligrosos como equipos eléctricos, como máquinas de combustión, tiro al blanco o otras cosas, por ejemplo, esos fuertes ruidos de cuando un vehículo se pone a pitar, etcétera. También tenemos la educación. Toda hipoacusia, pues inducida por un ruido, se puede prevenir mediante la educación, la cual debe empezar antes de la adolescencia. En la externa tenemos la prevención, se basa en evitar factores predisponentes y mantener la integridad del conducto auditivo. También es importante reducir la exposición prolongada al agua.
y evitar lo que también es el uso de objetos que pueden lesionar el conducto auditivo, ya que esto disminuye el riesgo de dicha infección. Luego tenemos lo que es un caso clínico en donde la presentación clínica pues es Aspergillus y presenta lo que es un paciente de sexo femenino. Tiene 40 años de edad sin antecedentes médicos relevantes para inmunocompromiso. Este paciente consulta por otalgia y plurito, que es intenso en conducto auditivo externo derecho. También los síntomas iniciados es desde hace 2 semanas y es por manipulación del pabellón auricular que se encuentra antecedentes de exposición a la humedad prolongada y en el trauma mecánico. Esto es recurrente, es decir, uso de hisopo de algodón. Factores que van a favorecer lo que es la otitis externa. Entonces, en el examen físico y hallazgo se encuentra lo que es una ostoscopia, que esta pues se va a revelar un eritema y un edema significativo de la piel del meato auditivo externo. Va acompañado de lo que es una secreción purulenta y un hallazgo diagnóstico crucial es en el diagnóstico diferencial, que es la movilidad diferencial y la movilidad timpánica. Todo esto va a ser observado mediante un oscopio neumático, lo que va a descartar lo que es una otitis media aguda. La intensa inflamación del conducto auditivo externo, que es edema, se identifica como un signo de proceso que es infección local. Entonces, en un diagnóstico de laboratorio y etiología se van a realizar lo que son diagnósticos de ostomicosis. La agente causal se va a confirmar al aislar un hongo filamentoso de lo que es de la especie de Aspergillus. Se dice que en el cultivo de la secreción obtenida tras la limpieza del conducto auditivo externo, esta especie Aspergillus se reconoce como lo que es un hongo oportunista que, al igual que los bacilos gram negativos, pueden ser pseudomonas y van a proliferar ante el exceso de humedad. Entonces, un manejo terapéutico, el tratamiento se enfoca en lo que es en la eliminación, ya sea la humedad, la eliminación de la limpieza del conducto y la aplicación de terapia, lo que es antifúngica, esta es tópica. Se indica también que la paciente, la protección estricta tiene que ser ante cualquier exposición al agua y a la eliminación de cualquier forma de lesión mecánica. El tratamiento farmacológico de elección para la otitis fúngica es el clotrimazol en gotas ópticas con una posología de 2 a 3 gotas en la vía óptica cada 8 a 12 horas. También en este caso clínico se encuentra lo que es evolución prognóstica, es decir, la resolución del cuadro clínico, y ahí es donde se logra como una terapia tópica que es antifúngica con un cese progresivo de la otalgia y un plurito. No se documentan complicaciones, se subrayan lo que es la otitis externa, no es una enfermedad, por decir así, que como transmisible, que se va a pasar de persona a persona, no. La complicación más grave de la otitis externa puede ser la maligna, la que se le llaman osteomielitis, de la base del cráneo, y que se asocia típicamente con pseudomonas. En pacientes inmunocomprometidos o diabéticos, y en otros casos esto por ejemplo de ostomicosis no es invasiva. Seguidamente tenemos lo que es la conclusión, en donde lo habla la otitis media, que esta afección es altamente prevalente en infancia, afectando el 80% de los niños antes de los 6 años y se debe principalmente por esterococo y influenza A. Su patología clave es lo que una disfunción de la trompa de Eustaquio. Es lo que va a permitir la entrada de bacterias desde la nasofaringe al oído medio y es fundamental el tratamiento adecuado para prevenir complicaciones como mastoiditis y la pérdida auditiva permanente. Entonces, en la otitis externa también está localizada como el conducto auditivo externo. Esta infección se asocia con una humedad y un trauma mecánico, siendo pseudoma el principal agente. En la complicación maligna, pues representa una complicación grave en pacientes con diabetes mellitus o inmunodeficiencia que requieren el diagnóstico por imagen para confirmar lo que es una erosión ósea y un tratamiento antibiótico sistémico prolongado. Hablando de su tratamiento, pues su tratamiento fundamental incluye proteger el oído de la humedad y también evitar lo que es rasgado utilizando gotas ópticas antibióticas en casos agudos. Para concluir, la otitis representa una de las patologías más frecuentes del sistema auditivo, especialmente durante lo que es la infancia, y aunque en muchos casos puede parecer una infección simple, sus complicaciones pueden afectar de manera importante la audición, el desarrollo, el lenguaje y la calidad de vida del paciente. Entonces, comprender su fisiopatología, manifestaciones clínicas y métodos diagnósticos nos van a permitir realizar un abordaje más efectivo, evitando daños permanentes y complicaciones mayores. Además, este tema nos recuerda la importancia de la prevención, del reconocimiento temprano y de los síntomas del acceso a una atención.
médica adecuada, ya que la intervención a tiempo puede marcar la diferencia entre una recuperación completa y secuelas irreversibles. Todo esto mediante un diagnóstico, tratamiento oportuno, así que tengamos siempre presente que la prevención salva la audición. Y esto ha sido toda nuestra presentación. Muchas gracias.